Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Soy Alexandra Neira y me complace enormemente compartirles con ustedes este segmento, Tu Voz, un espacio repleto de exploración y comprensión en el ámbito de economía, quien hace posible que se mantenga en emisión esta serie de programas donde compartimos conocimientos y a la vez nos desarrollamos como profesionales. Teniendo en cuenta que Economía para Todos es un programa de actividades complementarias de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales. Buenas tardes, Yulisa. Coméntanos, ¿qué temas abordamos el día de hoy? Así es, Alexandra. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión con el segmento Tu Voz. Yo soy Yulexi Paute y el día de hoy abordaremos el tema el petróleo, la opción más acertada para mitigar la crisis del país, periodo 2020-2023. No olviden que si les gusta el contenido, los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Economía para Todos, en Instagram como Economía para Todos FM y YouTube como Economía para Todos UNICH. En esta tarde nos acompañará el estudiante Juan Fajardo de sexto semestre para el ELUA vespertino de la carrera de Economía. Bienvenido, Juan. ¿Algunas palabras de apertura? Ah, sí, claro, muchas gracias María. Pues es un- una gran invitación que me hicieron para participar en este evento y les agradezco bastante. Y espero cumplir sus expectativas y las expectativas de todos. Y sin más que decirles, se lo agradezco nuevamente y pues que siga el tema de la investigación. Gracias, Juan. Es un gusto también para nosotros tenerte. El petróleo ha sido un pilar fundamental en la economía del país, contribuyendo significativamente a las exportaciones y generando empleo. Sin embargo, durante el periodo 2020-2023, este sector ha enfrentado diversas problemáticas que han afectado su desempeño y crecimiento. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se encuentran? Bueno, han sido las siguientes. El impacto de la pandemia del COVID-19, la caída de la demanda global. El petróleo disminuyó los precios, afectando los ingresos fiscales, las balanzas de pago del país. En 2021, los precios de petróleo empezaron a recuperarse, lo que alivió a la economía ecuatoriana, pero los ingresos por exportaciones petroleras aumentaron, permitiendo que el gobierno pagara la deuda externa, alcanzando niveles altos por la recuperación económica global. Esto beneficiaron a las finanzas públicas del país. El desafío cru- que se encuentra por los cuales en el ámbito social y ambiental que todavía enfrenta el país, ya que se incluyen protestas y demandas de grupos indígenas y sus comunidades locales, lo cual la actividad petrolera les afecta. Entonces, estas demandas han llevado conflictos a estos sectores, a estas áreas sensibles como el Parque Yasuní, han generado debates sobre el impacto que depende esta petrolera. Así es. Asimismo, las políticas petroleras en el Ecuador suponen una agenda que involucra al conjunto de la sociedad. Si bien hay un claro impacto fiscal, puesto que el presupuesto gubernamental depende de estos ingresos. Hay interrelaciones históricas que conforman a la sociedad económica contemporánea en dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas. En 1972, Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo a gran escala y obviamente la sociedad vio en este un importante recurso de desarrollo. Han pasado ya 3 décadas y media y aún se siente la necesidad de una política eficaz que viabilice un retorno justo y equilibrado de la renta petrolera para el país y todos los involucrados en el proceso exploratorio, extractivo y exportador del petróleo. Comunidades amazónicas,
pobladores locales, Estado, empresarios y ciudadanía. Consensos y acuerdos que institucionalicen las relaciones son imprescindibles para alcanzar mejoras para todos. Ello requiere la participación social en el rediseño de una política pública petrolera que incluya un marco regulatorio de producción, participación, medio ambiente, inversiones, distribución de la renta petrolera y compensaciones. Esto puede lograrse eventualmente mediante un debate amplio y participativo, donde prime la equidad y donde se persigan resultados consensuados y legítimos para todos. Ahora damos paso a tu presentación, Juan. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches, público presente y estimadas. El tema que les voy a hablar hoy día es el petróleo, la opción más acertada para mitigar la crisis del país en el periodo 2020-2023. Si puede continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. En sí, ¿qué es el petróleo? El petróleo es en sí un hidrocarburo, el cual es prácticamente energía que nos da a cualquier tipo de mecanismo, sea maquinaria, autos y todo lo que tenga que ver con combustibles y derivados de este. Eh, este tuvo un auge en el país a partir de los años 70 y surgió más a partir del año de 1972, si no estoy mal. Ahí tuvo su crecimiento. Pues las industrias como tal empezaron a explotar el petróleo y empezaron a ver un sistema más lucrativo, de mejores ingresos para el país. Y a su vez también está teniendo sus efectos tanto positivos como negativos a lo largo de su historia, a lo largo de prácticamente los 50 años que hemos exportado y explotado petróleo. Un punto positivo de esto es que a partir de la década de los 50, la exploración, extracción y explotación del petróleo dio un auge en este mismo año, el cual incrementaron los ingresos del PIB en innumerables veces. Ni el auge de los bananos, ni el auge del cacao, ni el camarón se vieron números tan grandes como este. Prácticamente se elevó a un 30% del PIB. También se convirtió en el pilar de la economía y, como lo dije anteriormente, pues aumentó el PIB. Sin embargo, también tiene sus efectos negativos, como cualquier auge que ha tenido. Producto de que ha sido un sistema muy lucrativo, pues también ha sido muy dependiente. Prácticamente dependemos del petróleo hoy en día, pues los ingresos que comúnmente se obtienen, la mayor parte son de este derivado. Y sin este, pues el país prácticamente caería en una crisis muy global. También ha tenido sus desequilibrios económicos y medioambientales. Pues hay un estimado que prácticamente en el Yasuní, en cierta parte donde se ha explotado, hay más o menos alrededor de 417 hectáreas, de las cuales se han contaminado, como ríos, lagunas, bosques, y tierra, agua y todo lo que tenga que ver en esas partes. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Eh, también el petróleo tiene sus derivaciones y hay su tipo y también su sector. Las derivaciones del petróleo. El petróleo tiene múltiples opciones que da de este mismo. Pues de él surge la gasolina, el diésel, el aceite, el lubricante, el queroseno, plástico, fertilizantes y cauchos. Múltiples cosas que tenemos hoy en día alrededor nuestro, pues son prácticamente derivados del petróleo. Este mismo también tiene un tipo y se exportan dos del mismo, que es el Brent y el WTI. Comúnmente el país se exportando los dos. El Brent, que comúnmente tiene un precio más elevado, que es de $93, y el WTI, que es un poco menos, en un estimado de $87.3. Esto en el periodo 2022. En un punto de recalcar, ¿cierto? Que en cada año, pues, los precios, pues, tienden a elevarse como también a decrecer. Pues no hay sí, un precio fijo como tal. Es constante, puede ser constante, como también decreciente o ascendente. Tipos, ya lo mencioné, y el sector. Pues en el país se explota y se explora dos sectores del mismo, que son las empresas públicas y las privadas. En el sector
en el sector público alrededor tenemos una estimación de que se explota alrededor de 139 millones de barriles por año en el 2020. En el 2021 fue de 136 millones, el 2022 de 136 millones punto 92, mientras que en el sector privado la cosa cambia, es más o menos de lo que es el sector público. Pues este tiene menos recursos y también como es parte del sector privado, pues tiene ciertas restricciones y un poco más de normativas. En el 2020 este explota un alrededor de 35.80 millones de barriles de petróleo al año. En el 2021 crece a 36, en el 2022 también crece a 38. Continuando con la siguiente diapositiva, en el país hay refinerías de las cuales se produce el petróleo y sus derivados. Hay 3 refinerías importantes en el país, que es la Esmeralda, Libertad y Amazonas. La que mayormente abunda en la explotación y refinerización de este crudo es la Esmeralda, la cual tiene un porcentaje de 60.96% del global, de todo lo que se explota, se explota y se refinera este líquido. La que le sigue es la Libertad, con un 26.39%, esta queda en Santa Elena, y la que le sigue es la última, la Amazonas, que explota en un 12.65%. Posterior también tenemos otro tema, que es cómo ha surgido en la economía del país. Pues los ingresos provenientes de este crudo aportan un 11.3% al PIB en la actualidad, en el año 2023. Sin embargo, en otros años ha sido un poco menos, como también un poco más. Pues, como les mencioné, el precio no es estable, se desequilibra. Hay incluso que el barril de petróleo llega a $30, como también llega hasta más de los $100. Y por eso. Otro punto a recalcar, que en la pandemia del 2020 el país tuvo un crecimiento en este crudo, en esta exportación. Pues a pesar de lo que se vivió en pandemia, la situación, la crisis social, financiera y todo lo demás, hubo una balanza comercial positiva de alrededor de 3.239.8 millones de dólares. Fue más que en el 2019, pues superó este año con 820.1 millones de dólares. Perdón. Y aquí tenemos una gráfica importante, la cual nos da a entender cómo es que el petróleo abarca en la balanza comercial y en la economía del país. Pues hay dos sectores en este mismo, que es prácticamente las exportaciones petroleras, que es todo lo que viene del petróleo, sus derivados y todo eso, y también las exportaciones no petroleras, las cuales se incluyen pues productos tradicionales, productos no tradicionales, el banano, el cacao, el camarón y diversos productos del atún. Y tenemos que en las exportaciones petroleras, solo el petróleo abarca un 27% de toda esa balanza comercial. Mientras que en las exportaciones no petroleras es el 73%. Pero aquí se incluye, pues, como lo dije anteriormente, banano, cacao, camarón y múltiples productos. Vuelta acá es solo el petróleo. Por ello es un pilar importante de la economía, pues si eliminamos este 27%, prácticamente eso queda en déficit. No habría con qué cubrirlo, ni aunque ni se aumentara impuestos, ni se pidiera préstamos y todo eso, pues prácticamente sería algo imposible para el país componerse de una si elimináramos el petróleo en la actualidad. Tenemos la producción del petróleo anual y diaria entre el 2020 y 2023. La producción anual en el 2020 fue de alrededor de 175 millones de barriles anuales. En el 2021 pues fue un poco menor, de 172 millones de barriles de petróleo. En el 2022, perdón, 175 millones de barriles. En el 2023, 173 millones de barriles. Sin embargo, en el promedio diario de cuánto se explota diariamente el petróleo, pues varía la cifra. En 2020 hubo un crecimiento en el primer trimestre de un alrededor de 537.000 barriles diarios, mientras que en el segundo trimestre creció a 353.000. Y en el tercer y cuarto
cuarto trimestre fue de 500.000 en adelante. Por ello es que en ese año pues hubo un auge en el petróleo, un incremento en los ingresos por este producto. Pues pues se explotó el petróleo, problemas también con otros países que hubo en aquellos tiempos por el mismo. Si no esté mal, problemas entre Rusia, problemas de China, problemas de otros países como los Emiratos y toda esa situación del Oriente, pues hizo que el petróleo en ese entonces, pues aumentara su producción, pues los otros países no los podían exportar como tal, y el Ecuador aprovechó ese momento. En el 2021 la cifra fue un poco constante. En el primer trimestre fue de 504.000 barriles diarios y el posterior fue disminuyendo a 497.000, a 487.000, a 403.000 y tuvo un total anual, un promedio en el 2021 de 472.000 barriles de petróleo diarios. En el 2022 vuelta la cifra creció 480 millones de barriles de petróleo. Y en el 2023, pues esta cifra descendió a 475.000, sí, 475.000 millones de barriles diarios. Estas cifras son un poco medio decrecientes y crecientes, pues como tal el país no tiene en sí una estructura como tal o maquinaria para producir una cifra exacta o fija. Pues si se produciera una cifra exacta, fija o ascendente, pues las cifras fueran un poquito más equilibradas e incluso sería más productivo para el mismo. Tenemos en la siguiente gráfica los ingresos los ingresos del petróleo que se ha obtenido. Los ingresos económicos de acuerdo a la balanza comercial eh, fueron los siguientes. Los ingresos del sector petrolero en el 2020 fue de 5.250 millones de dólares. En el 2021 fue de 8.607 millones de dólares. En el 2022 esta cifra ascendió y fue el año más productivo en el petróleo, pues obtuvo una cifra de 11.587 millones de dólares. Pero en la cifra 2023, pues esta cifra decayó un poco a 7.823 millones de dólares. Esto se debe por el precio del barril del petróleo del mismo, pues como podemos observar, pues el barril no tiene una cifra como tal. En el 2020, pues podemos observar que tuvo un valor promedio de 35.62 dólares, que prácticamente se puede considerar bien bajo. Pues tenemos un promedio que alrededor de que el barril esté a 40 dólares como tal, pues es bueno, favorable para la economía. Y en el 2021, pues fue creciendo. Pues problemas como Rusia, con Ucrania y otros países también que entraron en guerra o en conflictos, perdón, pues hicieron favorable el precio del petróleo en el país y en otros países también, hermanos, crecieron. Pues en el 2021, pues esta cifra creció a 70 dólares en promedio. En el 2022 fue 82 dólares, 82.38 dólares. En el 2023 fue de 62.28 dólares. Y así ha ido creciendo y a su vez también ha ido decreciendo como tal. Perdón. En la siguiente diapositiva tenemos el gasto público del Ecuador en el periodo 2022-2023. ¿Por qué menciono el gasto público? Pues haremos un poco de referencia de cómo los ingresos del petróleo como tal ayudan a resolver la economía del país, cómo es su aportación como tal. Tenemos un gasto público que puede considerar muy elevado, pues prácticamente ocupa entre el 33 al 38% del PIB. Y muchas veces en la balanza comercial tenemos superávit, pues, pero también comúnmente tenemos déficit como tal. Y el país prácticamente en los años anteriores ha venido presentando déficit, aunque en el 2020 fue un superávit. En el 2020 tenemos que el gasto público fue de 35.317.37 millones de dólares. La cifra del 2021, pues esta cifra se incrementó a 35.412 mil millones de dólares. En el 2022 esta cifra también aumentó a 35.510 millones de dólares y en la cifra del 2023 esta se elevó a 41.125 millones de dólares. ¿Por qué se incrementó tanto
el gasto público como tal desde el 2020. Pues como apreciamos en el 2020, pues la pandemia fue un caso bien grave en la economía del país. Prácticamente se tuvo que aumentar el gasto público en hospitales, doctores y en sus derivaciones como tal para brindar salud a las personas en ese entonces y también otros servicios sociales. En el 2021 los efectos de la pandemia también fueron constantes y también se tuvo que seguir aportando más gasto público, aunque en el país como tal no tiene sí, un presupuesto favorable, pues incluso es menor que el gasto público que se emplea como tal. Pasándonos al 2023, vuelta se elevó tanto por temas que hoy en día comúnmente se vive en el país, que es la inseguridad, también otros conflictos que se han tenido con ciertas naciones, y, y más por el tema de la inseguridad y temas de corrupción del país. Eh, Haciendo cálculo de todo esto entre el gasto público y los ingresos que tuvo el petróleo, pues hice una estimación como tal, si se produjera un alrededor de 500.000 barriles de petróleo diarios, como lo había determinado el exmandatario de la República, Guillermo Lazo, que quería que la producción petrolera fuera de 500.000 barriles de petróleo diarios, pues hice la siguiente estimación. Esa cifra, para esa cifra anualmente se obtendría un alrededor de 182 millones de barriles anuales. Y a su vez con los precios del petróleo que se fue obteniendo en el 2020, que fue de alrededor de $35, en el 2021 que fue elevado un poco más, el 2022 que fue de 70, el 2023 que bajó más o menos 80, a 60 por ahí, pues podemos observar que los ingresos son un poco más mejores si la producción petrolera fuera constante, fuera ascendente o fuera fija. Pues obtuvimos que los ingresos en el sector petrolero del 2020, pues en esas estimaciones de 500.000 barriles de petróleo diarios, son de 5.926.34 millones de dólares. En el 2021 es de 12.770.94 millones de dólares, en el 2022 de 14.993.16 millones de dólares y en el 2023 de 11.334.96 millones de dólares. Pues comparando las cifras con la diapositiva, perdón, con la diapositiva anterior, pues prácticamente se elevan considerablemente. Y pues para socavar un poco el gasto público o reducir con los ingresos petroleros, pues es muy favorable. Prácticamente el petróleo abarcaría un poco más en la economía y pues sería más favorable, pues no hubiera tanta crisis económica, social y política que hoy en día se vive. Aquí está un pequeño análisis, pues como lo había mencionado, de un caso hipotético que se produzcan 500.000 barriles de petróleo diarios con la misma cantidad de recursos y tomando en cuenta los valores por barril del crudo, obtenemos ingresos netos para el 2020 que fueron de 5.936.84 millones de dólares y así sucesivamente con los otros años. Siguiendo con la siguiente diapositiva, pues en el año 2022 hubo una consulta popular que todos hemos de recordar, que le había dictaminado el mandatario, pues, desde entonces, la cual gestionó ciertos temas de seguridad, de política y también del medio ambiente. Pues una pregunta como tal nos decía que si se debería seguir explotando el petróleo o conservarlo para dejar de contaminar ese sector como tal. En dicha pregunta, pues el sí ganó como respuesta y pues prácticamente el país debería parar la producción petrolera. Sin embargo, a su vez también el mandatario de ese entonces supo dictaminar su respuesta, pues no tendría lógica parar la producción del petróleo y con los temas también de hoy en día que se viven en la sociedad, que son temas de seguridad, temas de gasto público, educación, salud y todo lo demás, pues no sería conveniente parar la producción en ese entonces, y peor hoy en día, que prácticamente vivimos en crisis.
crisis que todavía no sabemos cuándo vamos a salir. Eh, la pregunta como tal decía que se debería parar la producción específicamente del bloque 43 del ITT, el cual es Ixpingo, Tambocoche y Putini. Estas son reservas naturales y abarca el Yasuní. Eh, un punto importante a recalcar es que la Corte Constitucional, si bien aprobó dicha consulta, pero no tuvo como tal un procedimiento, pues con análisis económicos, econométricos y también de métodos cuantitativos matemáticos, pues prácticamente para parar la producción de petróleo, el país tendría que desembolsar un alrededor de 3.500 millones de dólares, lo cual hoy en día no sería conveniente. Eh, tenemos también que si llegara a ver este caso de parar la producción del petróleo, pues tendríamos como tal un déficit en la balanza comercial, déficit en el presupuesto, en las finanzas y en todo lo que venga en la economía del país. Crisis económica, social, elevación de los costos de todo, de la producción, de productos, de los derivados del petróleo mismo, productos comestibles y prácticamente la vida en el por sería más elevada, más cara. La inflación se expandería considerablemente, pues con la elevación de los costos mismos, pues prácticamente el país entraría en una crisis inflacionaria y tendríamos problemas allegados a Venezuela, pero no tan en ese rango. Continuando con la siguiente gráfica. Tenemos en el medio ambiente, el petróleo ha sido uno de los causantes principales de la contaminación en el mundo. Producto de las fallas en las refinerías que se han venido dando en el país. Siempre hemos escuchado en las noticias que ha habido fallas de derramamiento de petróleo en el mar, en estas reservas naturales. Además, también ciertas explosiones indebidas que se han realizado también. Se han venido escuchando hoy en día en la actualidad y anteriormente. También las excesivas emisiones de CO2 que genera al refinerarlo, hace que se deteriore el suelo, el agua, el aire y todo lo que tenga que ver a su alrededor, haciendo inevitable, perdón, haciendo que los hábitats de esos lugares, pues para los seres vivos y pueblos y nacionalidades, pues no sea apto. Y eso. Las afectaciones. Las afectaciones que tiene como tal el petróleo es que por lo general lo que más contamina son los buses y los carros. Pues consumen lo que es la gasolina y el diésel, los productos altamente contaminantes que hay en el mundo y prácticamente también en el país. A manera global. También tenemos otro que no lo tenemos aquí, que es el plástico. El plástico también es un derivado del petróleo que contamina significativamente al mundo. Y es un problema eh, causal para la economía de muchos países, pues ha arrasado con ciertas áreas verdes y ha contaminado mucho al mar y eso. En el 2022 tenemos un punto que de acuerdo al, al Banco Central del Ecuador, si no estoy mal, de una nota a conocer que en el 2022, en ese año, se derramaron alrededor de 6.300 barriles de petróleo, lo cual prácticamente toda esa área pues produjo un caos por ello. Tenemos también otro punto importante de recalcar, que por cada litro de petróleo que se produzca y que se consuma, pues se crea un contaminante de 7.14 kilogramos de CO2 y haciendo en cifras un poco más grandes que en millones de barriles de petróleo, pues prácticamente esto es una contaminación excesiva y la más abundante que existe hoy en día. Para que el petróleo como tal no sea tan contaminante y sea un producto sea un producto prácticamente productivo, lucrativo para el país, pues se debería entrar a la innovación. El país debería entrar un poco más a recursos sostenibles, a energía limpia y renovable. Para ello se tendría que
capitalizar el sector petrolero con maquinaria sostenible al cuidado del medio ambiente y suministros innovadores y tecnológicos de alta calidad. Con ello, pues nos entraríamos a tratados y convenios con otros países y también habría intercambios de petróleo. En este punto lo quiero dar un poquito a más explicar. En ese punto, pues, cuando hablamos de intercambio del petróleo, pues, con otros países, eh, en sí me debe referir que pagamos prácticamente a un país lo que nosotros le importemos con las producciones de petróleo que nosotros generamos. Tal es el caso que hubo con China, que hubo un canje de una cantidad de producción del petróleo para pagarle una deuda que tuvimos con el país en el 2018, si no estoy mal. Sin embargo, estos canjes deberían ser técnicos y precisos, pues en ese tiempo con China hubo un cierto problema de corrupción, pues se dio a entender que se pagó de más dicha deuda, perdón, y prácticamente el país perdió en ese punto. Si fueran si como tal la maquinaria o todo lo que tenga que ver con el petróleo fuera un poco más sostenible, de maquinaria más especializada, más en la modernidad, pues obtendríamos mejores resultados para la producción, ingresos y para el medio ambiente. Y con ello contribuiríamos a la redistribución de la riqueza. Pues con todo lo que generemos, pues lo emitiríamos en el gasto público. Pues también se realizarían inversiones públicas y todo lo que tenga que ver con ello. Aquí tenemos la curva de Kuznets, la cual nos da a entender sobre lo que es la contaminación a corto plazo y a largo plazo. Cuando un país tiene tiene un recurso natural y de ello lo explota, pues da a entender que en los primeros años, entre el corto plazo, entre 1 a 10 años, perdón, 1 a 5 años, pues prácticamente el país tendría repercusiones. Si el Ecuador lo explotara de verdad, como tal al petróleo, pues habría repercusiones en el medio ambiente. Pero sin embargo, a la vez se crearía ingresos favorables para el mismo, pues aumentarían los ingresos del presupuesto y se contribuiría, y con el mismo, a largo plazo, pues se, em, se aliviaría todos los daños causados por la contaminación y se invertiría para economías un poco más sostenibles, como es la economía verde, la economía azul y todo lo que tenga que ver con el ambiente sostenible del país. Eh, Tenemos como finalización, pues, unas conclusiones del petróleo. Tenemos un punto importante, que el petróleo desde los años 70 ha sido un pilar fuerte para la economía ecuatoriana. Sus contribuciones han sido múltiples, tanto positivas como negativas. Si bien es un recurso altamente contaminante, ha sido un potenciador para mejorar la economía de muchos países. Tal es el caso de Estados Unidos, los Emiratos Árabes y China. Pues estos países prácticamente utilizaron lo que mencioné anteriormente, que fue la curva de Kuznets, pues aprovecharon estos recursos. Otros minerales como el carbón lo explotaron significativamente en un periodo a corto plazo y después fueron enmendando poco a poco todo lo que contaminaron con los mismos ingresos que se obtuvieron, con maquinaria más innovadora, más desarrollada, más sostenible, que ayude a disminuir las emisiones de CO2 o contaminación del mundo. Ah, Tenemos como otra conclusión, con el transcurso del tiempo el mundo ha ido desarrollándose e innovando, y con ella maquinaria sostenible de alta tecnología ha sido el eje para reducir las emisiones de CO2. Además, países desarrollados se han inculcado en economías con una ideología más natural en convivencia con la naturaleza, como la ecología, la economía verde y azul, perdón, las cuales son más productivas en términos de producción e ingresos, pues en la actualidad el petróleo está pasando a segundo plano con maquinaria alimentada por energía limpia y renovables. En estos países como Estados Unidos, China, incluso los Emiratos Árabes, que son países altamente productores de petróleo, pues se están dejando a un lado el petróleo y se están enfocando en otras áreas como son otras exportaciones o el sector del turismo. En los Emiratos Árabes se está efectuando más lo que es el turismo.
y de ellos se está obteniendo mejores ingresos que el petróleo. Pues si el Ecuador hiciera la misma situación, pues para el Ecuador sería un poquito más sencillo, pues tenemos múltiples recursos, como es el banano, el cacao, el camarón, y de ello, pues también hay sus derivados, que podríamos, con maquinaria especializada, con una mejor educación que se emplea en el país, pues se obtendrían mejores recursos en el Ecuador en vez de los recursos obtenidos con el petróleo. Perdón. Y el otro punto también de la conclusión, eh, en sí es como tal, como pregunta. ¿Por qué dejar el petróleo a un lado cuando lo podemos aprovechar en la misma innovación y desarrollo, tal como la curva de Kuznets nos menciona? A corto plazo el país tendrá ciertas repercusiones, pero a largo plazo la economía será más desarrollada y con los mismos recursos enmendará las emisiones generadas anteriormente. Eh, un detalle a entender de esta última reseña es que si el país se enfocara eh, en plantear mejores normativas, mejores planes estratégicos en la producción del petróleo, pues prácticamente obtendríamos mejores ingresos y sería más favorable para la economía del Ecuador. Sin embargo, también hay que tener en cuenta temas en el Ejecutivo, en la legislación del país, pues también hay casos de corrupción que el país también tiene que un poco ir, ir desapareciendo, ir reduciendo estos casos, ¿sí? Lo más cercano al 0% que se pueda en el país. Pues casos corruptivos que se fueron generando, pues prácticamente son de funcionarios públicos que han estado vinculados con la producción del petróleo y también otros servicios públicos del país. Sin embargo, el petróleo es un gran recurso que el Ecuador tiene y posee. Pues, otros países que no lo tienen, sus economías son un poco más innovadoras y se puede decir menos contaminantes. Sin embargo, no tienen la misma capacidad económica para abastecer a toda su población. Hoy en día, el Ecuador tiene, eh, tiene cómo mantenerse en pie a pesar de tantos temas de inseguridad, de eliminación de subsidios, aumento de impuestos. A pesar de ello, pues prácticamente la sociedad ha podido mantenerse en pie. Y si se elimina el petróleo como tal, si bien sería una crisis prácticamente inmensa para el país y para todos, pues el país sí se aliviaría poco a poco. Sin embargo, qué mejor forma que aprovechar lo que tenemos ahora, eh, producirlo, generarlo, venderlo y con ello obtener mejores recursos. Y eso. Y sin más, pues esto fue mi tema de lo que vendría a ser la producción del petróleo en el país y cómo mitigar la crisis del mismo en los periodos que se han venido dando. Muy buena presentación por parte de nuestro invitado Juan. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. A partir del nuevo siglo, la economía se ha visto vulnerable ante la elasticidad que tienen los precios del crudo. Actualmente, los ingresos generados por la explotación petrolera no representan un aporte del que se podría estar esperando por una economía dinamizada y con mira al desarrollo sostenible. De tal manera te pregunto, ¿cómo han afectado las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo a la economía nacional en estos años? Mm, Pues afectado pues en el precio del barril del crudo mismo, pues como lo vimos en las gráficas, en ciertos años prácticamente el barril es considerablemente bajo a nivel internacional, pues en esos niveles se establecen los estándares. Y poco a poco ya después se va elevando de acuerdo a cómo vaya la producción y cómo estén los tratados y convenios con otros países. En la actualidad, pues ha afectado considerablemente al país, pues aunque se produzca excesivamente, lo más que se pueda, maximizando todos sus recursos, pues si el precio del barril del petróleo es de $40, pues no esperemos a obtener excelentes ingresos para el país.
Al contrario, si fuera de 100, $90, pues si tuviéramos la misma producción, pues serían ingresos favorables y en ese punto habría eficiencia, como también una economía a escala para el país. Este incremento en los precios de la industria petrolera atrae inversiones extranjeras, lo que impulsa el crecimiento económico en el país y la creación de empleo. En este periodo se firmaron contratos con empresas extranjeras para aumentar la producción y mejorarla, su eficiencia. Eh, por lo tanto, te planteo, ¿qué impacto está teniendo esta alza de precios del petróleo en Ecuador? Pues un impacto prácticamente social y económico se lo vive hoy en día en el país, pues la inflación ha ido creciendo en los últimos años y todo lo que venga a ver con precios, pues prácticamente es elevado. Sin embargo, si los temas en el petróleo se trataran un poquito más de manera transparente y de mejor situación, o con mejores planes estratégicos, pues la situación cambiaría. No hubiera prácticamente lo que es hoy en día desnutrición infantil, crisis familiar, temas de inseguridad, todo lo que tenga que ver con ello. Y sí trae inversión extranjera, sí trae. Sin embargo, hay problemas, pues el país tiene ciertas normas y restricciones perdón, no encuentro mi cargador de la computadora, ya mismo se apaga. Eh, Trae inversión extranjera, pero pues las normas del país pues son un poquito excesivas y altas, como también normativas de empleo y todo ello, a pesar de que produce bastante empleo. Sin embargo, no es prácticamente como tal un generador bastante de empleo, pues en sí el sector privado, el que genera petróleo, no lo genera a tal nivel que en el sector público. Pues normativas como los reglamentos, pues lo impiden. Y eso. Y también un punto a aclarar es que el sector privado, dejando fuera de lado el petróleo, es el que aporta más en el sector de empleo. Y inversión pública, perdón, inversión privada, pues también. Inversión también extranjera directa, de la cual también es proveniente cierta parte del sector privado. Muy bien. Y El petróleo está considerado como la fuente de energía más importante de la época contemporánea y ha llegado a alcanzar la clasificación del energético más relevante de toda la historia moderna. Es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en todo el mundo. De tal manera, te pregunto, ¿qué políticas energéticas se implementaron para aumentar la producción de petróleo entre 2020 y 2023? en tal no fueron en sí políticas, sino fueron como que dichos acuerdos o puntos o decretos que se emplearon en ese tiempo. Pues el único mandatario que habló un poco más del tema del petróleo, que fue el expresidente Guillermo Lasso, pues tenía un plan de gobierno de que a diario se explotara 500.000 barriles de petróleo. Pero esto no se puede dar, pues la maquinaria que hoy tenemos hoy en día no establece a esa cantidad fija de producción. Pues como si bien vimos en las gráficas que presentamos, pues si hay ciertos años y periodos que sí se produce más de 500.000 barriles de petróleo, pero esto no es en sí como tal constante. Y también si se llega a producir de más, se llega a generar problemas en las refinerías como es ciertos problemas de maquinaria, problemas de contaminación, los oleoductos como SOTE, prácticamente llegan a derramar petróleo en excesivas fluctuaciones y producciones del mismo. Y como me decías, perdón, y como me mencionaste ciertas políticas, pues se creó en ese cierto punto de que se maximizaran las producciones del petróleo en lo que más que se pueda en el país. Sin embargo, para que sea un poco más productivo, el país tendría que un poquito más emplear, más capitalizar este sector para que sea más eficiente como tal y menos contaminante. Y a su vez también se tendría que reformar ciertas partes de la Constitución para que se haga un ambiente un poquito más abierto. Pues es algo cerrado hoy en día el tema de la economía y la constitución del país, pues
ciertas cosas no hay cómo hacer, pues prácticamente si uno quiere plantear una reforma o quiere plantear una idea para mejorar el país, tiene que pasar por ciertas personas que prácticamente no sé qué hacen en el país, pero así es el país. Se tendría que reformar muchas cosas para que en el tema del petróleo se mejore y se produzcan más y se obtengan mejores ingresos. Así es. Muchas gracias, estimado Juan, por darte el tiempo de estar en el programa. Ha sido increíble haber contado con tu presencia. Has hecho de este programa una experiencia muy valiosa, un programa más de la séptima temporada de Economía para Todos. Coméntanos cómo te sentiste, algún mensaje final para nuestros apreciados espectadores. Pues me siento un poco, no sé, me siento político ahora, hablando de estos temas y todo ello, pues me siento un poco más analista. Pues es algo bonito de investigar. Si uno se enfocara brevemente de tiempo en cualquier tema a investigar, pues es chévere cualquier tema, sea de crisis, de economía, sea de investigaciones. Y es interesante, muy interesante. Me gustó este tema investigarlo, como también me gustaría investigar más temas y dar mis opiniones para ver qué le parece a la población. Si llega a estar de acuerdo o no está de acuerdo, pues cada quien tiene su idea de cómo es y ello. Y si hay comentarios positivos o comentarios que a uno lo motiven como tal, o comentarios que en sí que sean productivos, pues bienvenidos sean para cualquiera que se haga presente en este lindo programa que es Economía para Todos, que han pasado algunos de mis compañeros y también otros compañeros del concurso. Eh, También invito a los que lleguen a ver que sean un poco un poquito más analistas, se adentren un poquito más a ciertas ramas de estudio y más en el grado, perdón, de analistas como son hoy en día pues los economistas. Y mis últimas palabras pues son que pues de agradecimiento pues le doy muchas gracias a ustedes, especialmente a María y a ti por brindarme este pequeño espacio para dar mis opiniones, exponerles ciertas partes del petróleo, ciertas partes de la economía del país. Y nada, pues muchas gracias, espero les haya gustado y sigan viendo más, porque vendrán más temas interesantes, muchos temas muy interesantes, mejores que este. Y ellos, pues muchas gracias y espero contar con alguna otra interpretación en un futuro cercano o lo que sea, en una reseña o comentario o lo que haya. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias una vez más. Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado Juan por compartir sus conocimientos y mantenernos actualizados. Los invitamos que nos acompañen la siguiente semana en un nuevo programa, donde nuestros Otra compañeros vez. de la carrera de Economía, junto con invitados, se expondrán temas de interés general. Una muy buena tarde a todos.